El departamento de La Guajira desde hace algunos meses viene siendo el foco de atención de entidades nacionales e internacionales que ven en esta sección del país un potencial amplio para el desarrollo de esta franja del Caribe colombiano. Durante el fin de semana estuvo aquí en el departamento de La Guajira el vicepresidente de la República, general Óscar Naranjo. Él atendió temas muy puntuales a una población como es la población de la juventud. También estuvo aquí el viceministro del Medio Ambiente, quien lideró la instalación de una mesa técnica ambiental especial para el departamento de La Guajira. Ayer, como acabamos de escuchar, estuvo como en el cierre de una nueva etapa del proceso de paz con las FARC el presidente de la República en la zona de Conejo, en jurisdicción del municipio de Fonseca. Desde allí hizo anuncios nuevamente sobre la prioridad que representa La Guajira para el gobierno nacional y para el contexto colombiano. Y desde hace 2 días está aquí en el departamento de La Guajira conociendo, explorando e intercambiando con esta sección del país el embajador de China, quien viene por primera vez a esta sección del país y quien ya ha manifestado algunos propósitos muy puntuales en cuanto al relacionamiento entre ese país y el departamento de La Guajira. Sobre estos temas hablaremos con el gobernador encargado del departamento de La Guajira, Wilder Guerra Curbelo. Él está aquí con nosotros en los estudios de Guajira Estéreo y Tele Guajira para los que transmitimos esta emisión. Gobernador, tenga usted muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Kelia. Quiero saludarlos en Guajira Estéreo y a todas las personas que siguen este noticiero. ¿Se podría decir, gobernador, que con estas 4 visitas que hemos tenido, para solo contar esta última semana en el departamento de La Guajira, hay un nuevo ambiente en esta sección del país? Indudablemente. La Guajira ayer fue noticia nacional e internacional porque fue el territorio escogido por el gobierno nacional para poner fin al proceso de dejación de armas de la FARC. Y estas zonas en donde estaban excombatientes se van a convertir en espacios territoriales de capacitación, reincorporación, reintegración a la vida civil. O sea que el papel histórico de la zona del sur del departamento de La Guajira no culmina en cuanto al proceso de paz se refiere. Sí, vendrán nuevas estrategias, proyectos productivos, temas en materia de seguridad, pero es decir, va a haber todo un esfuerzo dedicado a la reincorporación de estos compatriotas a la vida económica, política y social del país. Y el departamento de La Guajira tiene además en esa zona una zona ejemplar. Lo que ayer hablaba con el alto comisionado de Naciones Unidas para Colombia, el doctor Jean Arnaud, tuve oportunidad de almorzar con él y de conversar, es que esta zona ha sido ejemplar. Mientras en otros lugares donde ha estado la FARC no han dejado de darse algún tipo de incidentes con las autoridades, usted ha visto el caso de Antioquia, en La Guajira ha sido ejemplar el proceso. Lo único que quizás hubo en el pasado fue un baile, lo cual indica la gravedad de las cosas, pero de resto ha sido maravilloso, tanto la actitud de las personas que están allí asentadas, de estos excombatientes que hoy son ciudadanos comunes y corrientes, como de las autoridades locales, como de la ciudadanía del entorno, y es un proceso realmente ejemplar. Eso implicó ayer que doblamos una página de la historia de Colombia, una página de décadas de violencia, 53 años de violencia, y entramos en una nueva etapa en la cual este partido político, este grupo entra a hacer proselitismo en el marco de la democracia. Ellos mismos lo dijeron en una frase de Iván Márquez: estamos dentro del sistema, pero seguiremos haciendo propuestas para cambiar el sistema. De manera que eso es respetable porque lo harán dentro de la normatividad, dentro de las leyes de la República y como cualquier otra agrupación dentro de los espacios y el respeto a la democracia. Gobernador, el país, hablando del proceso de paz y del papel de La Guajira, el país está atravesando por un momento importante, un momento de transición. La Guajira con su gobierno ha iniciado un proceso de diálogo con la nación, se han visto algunos propósitos, pero ¿cuáles son las expectativas en todo este contexto del gobierno de La Guajira frente a la inversión que necesita el departamento, más ahora cuando se avecina este proceso de reintegración?
necesitamos muchas cosas de inversión y trabajamos con el gobierno en eso, pero no podemos reducir la acción de gobernar solamente al tema de la inversión. Algunas decisiones son decisiones políticas del gobierno, decisiones que se han represado por años. Yo quiero poner un ejemplo. La declaratoria de la zona estratégica de transporte de los 15 municipios que permite que los vehículos venezolanos, que los vehículos no convencionales, digamos de alguna manera, o que no cumplen, o que no son las busetas que se exigen en algunas zonas urbanas del país y que se adaptan a la realidad de La Guajira, que es el parque automotor que tenemos, puedan contratar con los entes territoriales y prestar servicio de transporte escolar. Es un avance que no costó un peso, costó el trabajo de los alcaldes de los municipios, de nuestra administración departamental, y se logró con la voluntad del Ministerio de Transporte. El señor ministro del Ambiente está aquí y estamos trabajando en muchas cosas, pero por ejemplo, una de las grandes aspiraciones de La Guajira es crear la reserva de pesca artesanal de los municipios de Riohacha, Manaure y Uribia, que protegerá a nuestros pescadores artesanales de la competencia que a veces pesqueros ilegales y en algunos casos embarcaciones industriales legalmente habilitadas le compiten y ponen en riesgo su seguridad alimentaria. Eso no vale un peso, son decisiones políticas. El levantar o considerar a futuro que el aeropuerto internacional de Riohacha nos quede habilitado, no solo para vuelos charter internacionales como está hoy, sino que en pocos meses podamos tener habilitado el aeropuerto para rutas convencionales internacionales, como ya se está trabajando. No requiere un peso, requiere decisión política. Y así hay una serie de aspiraciones de la sociedad guajira en materia aduanera, por ejemplo. Si nosotros estamos hoy trabajando para lograr que el licor que se trae por la zona aduanera pueda venderse en el resto de los municipios, pagándole tributos al departamento y ganando un mercado casi del millón de guajiros que somos, eso no requiere inversión, requiere voluntad política. Algunas cosas sí requieren inversión y por eso estamos trabajando en proyectos como la vía Tomarrazón, Distracción Tomarrazón, La Florida, por ejemplo, que sería una vía supremamente importante y cuyos estudios deben quedar en septiembre en fase 3. Eso es supremamente clave. Si también incluimos dentro de ese proceso el tema de la carretera Cuestecitas, La Florida, que está en un estado totalmente deteriorado, o en gran parte deteriorado, no totalmente, pero sí un deterioro grave, eso implica también que avancemos en esa materia. Y así en otros temas. Si nosotros nos hemos reunido con Ecopetrol, nos hemos reunido con el sector privado sobre el tema portuario, eso es un punto supremamente importante para La Guajira. Hay situaciones que estamos viendo donde podría haber una gran potencialidad para que encontremos una salida a esos productos. También, obviamente, cuando trabajamos con el Ministerio de Salud en lo que puede costar el nuevo hospital de Riohacha, que ese hospital es fundamental para nosotros, para que el hospital de alta complejidad que ha sido declarado o que va a ser declarado Riohacha tenga una estructura física acorde con los servicios de complejidad que va a prestar. Eso es inversión y ahí tenemos que estar la nación y el departamento y sus entidades territoriales. Y así podría hablar de muchas otras cosas. Entonces, lo que hay en este momento, y ayer en una foto que nos tomamos el presidente, el alcalde Fonseca y quien les habla como gobernador, muestra la confluencia de las entidades territoriales de distinto orden, y cuando eso se da y hay una institucionalidad unida, coordinada, indudablemente eso va en beneficio de la ciudadanía. Usted citaba, por ejemplo, el tema de la zona especial de transporte que ya está operando prácticamente en el departamento de La Guajira, faltan algunos ajustes y como una oportunidad para la ciudadanía, transportadores tradicionales pueden seguir prestando sus servicios. ¿Cuál es la otra decisión política que hoy afecta directamente a la población urbana, a la población del departamento de La Guajira y que le permite generar ingresos, como el caso de la zona especial de transporte? Bueno, tenemos que seguir en unas etapas en esto, tenemos que seguir en la caracterización del parque automotor que tenemos que actualizar esa caracterización. Esto nos podría permitir fortalecer las cooperativas de transporte que tienen vehículos venezolanos y nos podría permitir, una vez cumplido una serie de fases, habilitar el terminal de transporte de Uribia, por ejemplo, que es un terminal moderno, muy bien construido y todo, pero que carece de pronto de la habilitación legal para poder operar. Esto sería un paso importante. Como hay voluntad
voluntad y hay un entendimiento y hemos creado confianza con el gobierno nacional. Entonces esto va a permitir que decisiones que anteriormente se demoraron por muchos años, yo quiero hablar del documento RED, por ejemplo, 16 años y hoy lo tenemos, esto nos va a permitir movernos realmente. A ver, el enfoque de la administración es que nosotros tenemos que atacar casi con precisión quirúrgica aquellos puntos críticos que tienen una connotación histórica en el departamento. O sea, muchos de los conflictos sociales del departamento vienen de decisiones no resueltas. La Guajira siempre ha sido vista como una heterotopía. Una heterotopía quiere decir un lugar diferente a una utopía. Es un lugar en el cual hay un orden social inverso al del centro de una sociedad. Siempre nos han visto como los contrabandistas, allá hay importadores, aquí somos hechiceros, allá son religiosos occidentales, aquí somos supersticiosos, allá son científicos. Entonces no, se trata de hacer inteligible las peculiaridades y singularidades de La Guajira para crear un canal de comunicación que haga inteligible a La Guajira y que no se nos vea como un espacio de la enfermedad, sino justamente como un espacio de la autonomía y de donde hay un orden distinto. Por supuesto, las sociedades rechazarán prácticas como el tema de la corrupción que son injustificables, aún acudiendo a argumentos patrioteros y argumentos aldeanos. Eso no tiene esta vida, eso en todas las sociedades será rechazado, pero demandas históricas que sí hemos tenido pueden encontrar su salida porque hay una relación de confianza y eso es lo que queremos fortalecer, la relación de confianza. Y por otro lado está el punto que tocábamos inicialmente y es que La Guajira siempre ha tenido una vocación más internacional. Somos la parte más septentrional de Colombia y de Sudamérica y nuestros antepasados tuvieron nexos. Lo que estamos fortaleciendo son esos nexos. Por ejemplo, el embajador de Chile está hoy, pero en los primeros días de septiembre viene el embajador del Reino Unido. Y el viernes recibimos a 6 técnicos israelíes, expertos en agricultura, piscicultura y agua, que van a hacer un recorrido al cual yo lo acompañaré por la Media y Alta Guajira. Ya tenemos con ellos firmados toda una serie de acuerdos y vamos a irnos a un proyecto muy grande. Vamos a tratar de introducir el dátil en la huerta indígena de La Guajira. Vamos a fortalecer la relación agua-agricultura con las especies nativas, es decir, va a ser un paso bien importante en un aliado que se parece tanto a nosotros como Israel, que tiene un territorio exactamente del mismo tamaño de La Guajira, pero que vende más productos agrícolas que Colombia en el mundo. Estamos con el gobernador encargado de La Guajira, Wilder Guerra Curbelo, hablando sobre diferentes aspectos que tienen que ver con el buen momento en que en materia de relacionamiento tiene La Guajira con el resto del país e incluso con el mundo. Gobernador, mañana 17 de agosto se instalará un nuevo periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea. Sería el inicio del 5º mes o ya la mitad del 5º mes de su mandato, de su encargo en esta gobernación. Hasta el momento, ¿para qué han servido las facultades que ha otorgado en periodos pasados la Asamblea a la gobernación? Lo primero que hizo la Asamblea y que quiero reconocerle fue evitar que La Guajira fuera sancionada con una cifra de decenas de miles de millones de pesos por no prorrogar el crédito del Banco Mundial. Y la Asamblea, de manera muy diligente, fue la primera ordenanza que aprobó. Pero luego la Asamblea aprobó una serie de ordenanzas que tienen que ver con el ordenamiento vial del departamento. Esas ordenanzas nos van a permitir realizar APP para hacer vías fundamentales como la del circuito Francisco el Hombre, que tienen que ver con las carreteras que ya mencioné, Cuestecitas La Florida, Distracción Toma Razón La Florida, que son vías fundamentales para el desarrollo del departamento de La Guajira. Adicionalmente, la Asamblea ha venido manejando y ya tiene en primer debate ordenanzas como las que eleva el nivel de complejidad del Hospital Nuestra Señora de los Remedios. La Asamblea Departamental también realizó algunas ordenanzas que tienen un carácter ciudadano, fortalecimiento de la veeduría social, cuando hicimos la ordenanza que le hace homenaje al odontólogo Socarrás, muy merecido, además un gran veedor, y crea una red de veedurías en su honor. La ordenanza ha dado facultades al departamento para también proceder con su vida administrativa en ese campo. Tenemos algunas en discusión que pueden demorarse más, que ameritan un gran debate, como la RAP, la Región de Administración y de Planificación de la Región Caribe de Colombia. En este paquete de ordenanzas van a venir nuevas ordenanzas también.
se debatirán algunas antiguas, y yo por ejemplo estoy interesado en una que tiene que ver con la reglamentación de las certificaciones indígenas. Esto podría parecer no muy importante para el ciudadano que vive en las zonas urbanas, pero es un paso político para organizar la casa. Claro, y mire que tengo quejas y quejas de muchos dirigentes indígenas que visten de manta, que hablan guayuna y que me dicen, no me dan la certificación porque me mandan a buscar el registro de bautismo de mi tatarabuela. Resulta que uno no le puede pedir eso a la gente, pero hay una ordenanza antigua que establecía una serie de trabas para que los ciudadanos realmente no pudieran acceder casi que a la certificación. Eso es muy sencillo, la vamos a modificar. Solo le preguntaremos a la persona que llegue, diga el nombre de su clan, nombre de 2 tíos maternos, cuál es el nombre de su cementerio y dibújeme el hierro de marcar ganado de su familia. Así de simple, cualquier guayú sabe eso. Si no sabe eso, no es indígena. Y trataremos incluso de que lo puedan obtener en línea. ¿Sería filtro también para detectar falsos guayú que se benefician? Totalmente, es muy muy claro, porque les facilitaríamos los auténticos guayú y evitaríamos que otros falsos guayú que no podrán acreditar este tipo de cosas puedan también beneficiarse de eso. Esas son pequeñas cosas que forman parte de la vida y que podría decir uno, bueno, alguien dirá, no, yo estaba esperando el metro de Riohacha. No, los ciudadanos necesitan también que le hagamos fácil y que eliminemos la tramitocracia. Hay un segmento importante de miles de guayú y de estudiantes indígenas que necesitan la certificación o líderes, y esto lo vamos a facilitar. Hay un paquete de ordenanzas entonces que estamos presentando, que vamos a presentar en estas sesiones de la Asamblea y esperamos que salgan adelante. Gobernador, la Asamblea le entregó también facultades para firmar convenios, hacer contratos y todo este andamiaje administrativo que de alguna forma se esperaba que dinamizara la economía del departamento. ¿Qué se ha hecho? Y se pregunta la comunidad, la gente en general, ¿por qué se ven las cosas todavía un poco paralizadas? Sí, es cierto. La Asamblea entregó facultades, han realizado, se han fortalecido pues para la dinámica interna de la administración en contratación, en materia de servicios generales y todo eso que tenemos que hacer pronto, pero lo que le quiero decir es que la dinamización de la economía va a venir a partir de la inversión de los recursos de regalías, tanto las regionales como las regalías directas. En ese sentido se está preparando una OCAT para el 1 de septiembre en el cual haremos confluir las regalías departamentales y las regalías que se acceden por el OCAT regional. La idea es que estos recursos dinamicen la economía. Estamos a la expectativa de que se habilite la inversión en vías terciarias, en el cual tenemos más de 70.000 millones de pesos para invertir en vías. Pensamos que todos estos recursos que tenemos tanto en las regalías como en el tema de ciencia y tecnología o de vías terciarias van a dinamizar la economía, y es la meta de hacerlo justamente en lo que queda del año. Gobernador, el tema con la universidad y toda esta situación jurídica a raíz de la deuda que la gobernación definitivamente reconoce. Hay una cosa, nosotros hemos tenido la mayor voluntad de girarle a la universidad. Esta administración en tan poco tiempo inició girándole 11.600 millones, luego le giramos 5.000, luego han embargado una cifra altísima de recursos del departamento que sirven para el interés general. Nosotros no solo tenemos una obligación con los 13.000 estudiantes de la universidad o 14.000, tenemos una obligación con los 950.000 habitantes del departamento. Tenemos una obligación con la gente que hace deportes, que no hemos podido cumplir, con la gente de la cultura, que no hemos podido cumplir como yo lo hubiera deseado, porque en parte estamos trabajando básicamente para eso. Lo que le propongo a la universidad no es entrar en un choque sobre la importancia de la educación, lo cual está resuelto, sino que hay también otras obligaciones que el ente territorial tiene. Si se hunde la gobernación, se hunde la universidad. Sería un ancla a un nadador olímpico. Entonces, lo que hay que entender es que hay que encontrar una salida, y que también no puede ser la deuda que diga una de las partes. Tiene que ser la deuda
que jurídicamente y que financieramente sea la real. O sea, yo no puedo pensar que La Guajira le puede deber 80.000 millones de pesos a la universidad. O sea, ¿se ha revisado la cifra con lupa? Es exacto, la estamos revisando, incluso estamos tomando acciones de defendernos legalmente. Esto es bueno que lo entiendan. Yo no puedo salir a poner a marchar a mis funcionarios, los 150 funcionarios o más de la gobernación, a que hagan una marcha y protesten. No lo puedo poner a hacer. Ellos son ciudadanos que están en su trabajo permanentemente. Yo lo que pienso es que si vamos al tema del derecho a irnos a esos escenarios, lo haremos sin necesidad de que haya allí un conflicto entre instituciones, sino que realmente la justicia dirá quién tiene la razón. Y quiero y reitero mi gran voluntad de mantener muy buenas relaciones con la universidad, cuyos directivos aprecio, y es mi interés, ha sido siempre eso, pero tenemos que entender que hay una viabilidad. Los recursos son finitos. Lo primero, mucho de la ciudadanía a veces cree que los recursos son infinitos. Hay cantidad de personas que nos llaman y nos piden, necesitamos esto, necesitamos lo otro, tenemos que priorizar. Ahí entra la priorización de las cosas. Entonces, que yo invito a la universidad a un tema de diálogo, a que incluso pues la defensa que se da dentro de la normatividad nacional, pero tengo la obligación de defender los intereses y los derechos de 950.000 guajiros. Y ese dinero lo necesitan ellos en muchas otras cosas también. Nosotros cumpliremos con lo nuestro e impulsaremos la ley que nacionaliza la universidad. Hemos sido decidido apoyo, se lo reiteré al vicepresidente. Creo que hay que buscar salidas definitivas para que este caso, que no es el mío, que ha sido el de los últimos gobernadores durante años, ya cese de existir y tengamos una universidad sólida con la sostenibilidad que le darían los recursos que la ley le permite, y apoyamos decididamente ese proceso de nacionalización. Gobernador, usted tiene un delegado en el Consejo Superior de la Universidad de La Guajira, pero es conocido su afecto por esta institución y la reciprocidad que ha existido entre usted y la universidad. ¿Podría oficiar usted como palabrero en todo este proceso para lograr un entendimiento? No puedo. No puedo porque yo me declaré impedido. Yo tengo conflicto de intereses con la universidad y yo me declaro en eso porque yo fui becario de un crédito, beneficiario de un crédito que está suspendido, por supuesto, hace años, que además lo tergiversaron y dijeron que era una beca, ni siquiera. Lo conocemos. Eso, sí, una situación de esas de mala fe, a la cual los gobernantes estamos sometidos casi diariamente. Entonces yo me declaré en conflicto de intereses, por eso yo no asisto al Consejo Superior, no tomo decisiones en ese sentido, son que delegué al doctor Francisco Robles, un académico muy reconocido, y él asiste al tema de la universidad. En el tema de la intervención de la Agencia Jurídica del Estado, que está aquí en La Guajira revisando proceso por proceso, ¿cómo vamos? Bien, la Agencia Jurídica, trato de mantener mucha reserva en eso. Yo no entiendo por qué gremios como el Colegio de Abogados se molestaron por eso. Mire, si uno instala un CAI en un barrio en donde se han presentado hechos delictivos, ¿a quién afecta? O sea, yo no puedo pensar que la ciudadanía de bien proteste por este tipo de cosas. La Agencia Jurídica para la Defensa del Estado es un ente de carácter público, no nos cobra un centavo. Y por otro lado, en el Pacto de Transparencia, que todos los entes territoriales de Colombia deben firmar, municipios y departamentos, uno de los puntos dice firmar un convenio con la Agencia Jurídica para la Defensa del Estado. Solo estoy cumpliendo el Pacto de Transparencia y además defendiendo los intereses de La Guajira. Los estaremos defendiendo en diversos temas. Ese es lo que nos guía, el norte que nos guía es esa defensa de los recursos escasos que tiene el departamento, y hasta lo último estaremos como gatos boca arriba haciendo esa defensa de esos intereses, aunque hay intereses particulares y yo prefiero defender los intereses generales. Gobernador, hablado usted varias veces, ha tocado el tema de las críticas que le vienen a todas las administraciones y por supuesto a todos quienes encabezan estas administraciones. Se ha criticado de alguna forma el hecho de buscar un intercambio comercial, un intercambio de relaciones con China, cuyo embajador se encuentra aquí en La Guajira y ha recorrido el departamento. Se ha hablado de que es algo descabellado, algo casi utópico. ¿Qué le dice usted a la comunidad frente a este tema? Que tenemos que romper la mentalidad parroquial, que no es guajiro tener una mentalidad parroquial, que nuestros abuelos tenían una mentalidad abierta. Los comerciantes ribacheros del siglo XIX tenían el lema de exportar para vivir. Los comerciantes guajiros y los caciques guayú en el siglo XVIII iban a Jamaica
a realizar relaciones comerciales. Los cayos franceses, si yo reviso la lista de embarcaciones que en 1774 salían del puerto de Riohacha, como lo he revisado, y he revisado las bodegas y los listados, tienen relaciones con Martinica, con todos los cayos franceses, con Jamaica. En Riohacha una vez hubo una escasez de pan en La Guajira, porque en la zona de lo que hoy es Estados Unidos, en Massachusetts, hubo un invierno muy fuerte. No llegó la harina de trigo a Jamaica y los riohacheros no pudieron comer pan. Nosotros estamos inmersos en la globalización de hace siglos. Volvernos parroquiales, como ha ocurrido en este último tiempo que Riohacha perdió la vocación portuaria, volvernos aldeanos implica que no estamos mirando a ese mar, a nuestra condición peninsular, a nuestra privilegiada posición geográfica, y tenemos la vocación de ser más. Miren una cosa, Riohacha no es campesina. Riohacha no termina en una finca, Riohacha termina en un contorno indígena. Riohacha es una ciudad rabiosamente urbana, y así lo eran el Portichuelo, que es lo que hoy llamamos Portete, Bahía Honda, los grandes puertos, Chimares de La Guajira. El guajiro en general tiene una visión hacia afuera, hacia el exterior. La presencia de Colombia se empezó a dar tardíamente. Realmente los muchachitos se acabaron casi que en la segunda mitad del siglo XX, que era el paso hacia Santa Marta y el resto del Caribe. No, nosotros tenemos que recuperar esa gran vocación. Está en nuestro pasado y estará en nuestro futuro, abrirnos al universo. Se podría pensar que China podría convertirse en socio estratégico de La Guajira para proyectos como la Marina de Riohacha, el puerto multipropósito, la culminación de la represa del río Ranchería o la implementación de sistemas de energía alternativa. Totalmente. El señor embajador me manifestó mucho el interés en el tema marino y en el tema también de energías no convencionales. Hoy China es la segunda potencia del mundo y será quizás pronto, dicen algunos expertos, la primera, si sigue ese ritmo de crecimiento, que aunque ha disminuido sigue siendo muy alto en comparación con las demás naciones. Pues claro, China sería un gran aliado en muchísimos temas de La Guajira, y lo han hecho, han aumentado su inversión en América Latina en la última década de una manera significativa, de manera que tenerlo es un socio importante. Muchos jóvenes hoy están estudiando mandarín en Colombia, ya no se interesan tanto por el inglés, sino como el mandarín, como la lengua del futuro, la lengua de los negocios. La lengua de los negocios, teniendo en cuenta que ya China encabeza el listado de las potencias. Exacto, entonces miren cómo el mundo va dando virajes, y por lo tanto sí, claro que es importante, y es importante que vengan los israelíes, es importante que venga el embajador del Reino Unido, estaremos trabajando permanentemente. Hoy La Guajira tiene los focos del sector privado. Yo creo que tenemos que pensar mucho en el sector privado. Miren, los españoles, nos hemos reunido con INASA, y los españoles están interesados en el tema del distrito de riego del río Ranchería. Se están necesitando unos estudios de los cuales carecemos, que estamos gestionando con el Ministerio de Agricultura, porque hoy en día los recursos del Estado y mucho más la situación que vive el país, todos sabemos la difícil situación económica colombiana, todos sabemos los recortes presupuestales que hemos tenido en el presupuesto de la nación. Se ha ido bajando el crecimiento del país y ya está debajo del 2% para este año en los cálculos tanto del Banco de la República como del propio Ministerio de Hacienda y de otros organismos internacionales que nos siguen. Entonces necesitamos abrirnos y pensar tanto en el sector privado como en los inversionistas extranjeros. Y en la producción propia, como el caso de la mochila Guayú, gobernador, que ha llamado la atención, que llama por supuesto la atención de propios y visitantes, y que el embajador de China ha dicho que es su producto estrella para mostrar Colombia, para mostrar La Guajira. ¿Qué ha pasado con ese sello, con ese certificado de origen que necesita la mochila Guayú para no ser plagiada y ser conservada como parte de una cultura y de una tradición? Yo me escribí una columna una vez en El Espectador que decía: la mochila Guayú, ¿paisa o paisana? A propósito de aquel tema de la falsificación en Medellín. Necesitamos que la mochila Guayú sea paisana. ¿Qué pasa? Casi todas las sociedades humanas colocan un producto imaginémonos el mundo como una banda transportadora de maletas en un aeropuerto. Entonces los italianos colocaron la pizza, los japoneses colocaron los electrodomésticos y los autos, los gringos colocaron una cantidad de cosas, desde la industria de aviones a todo el mundo coloca algo. Nosotros los guajiros nos colamos en esa banda transportadora y colocamos la mochila Guayú en esa banda transportadora. Pero mientras esa maleta
de los japoneses va acompañada de un japonés, la de los italianos de un italiano, y la norteamericana un norteamericano, la nuestra lleva a otras personas y no a ningún guajiro llevando esa maleta en la banda transportadora. Entonces eso tiene que repercutir en la economía. Entonces tenemos que defender los derechos de propiedad colectiva, de propiedad intelectual colectiva que estos pueblos tienen con Artesanías de Colombia aliados, o hacerlo el departamento, hechos como la creación de la Federación de Artesanas. Ha sido muy importante. Yo quiero reconocer la labor de esas mujeres valiosas que están allí en la Federación de Artesanas, que son maestras de maestras, a las cuales tenemos que acompañar en la defensa de estos derechos. Ese ha sido un criterio del gobierno departamental. Nos hemos reunido con la directora de Artesanías Nacionales de Colombia y vamos en ese sentido, en la defensa de esos intereses y en procurar que la comercialización de los productos de las artesanas se haga sin intermediarios. Claro, pero ese certificado de origen sería como el pasaporte del equipaje ese para poder pasar al mundo. ¿Cómo va? ¿Qué ha dicho el Ministerio de Industria y Comercio? Van bien, en ese proceso se va marchando bien. Lo hemos hablado con artesanía, lo hemos hablado con las artesanas, van bien. Hay otras modalidades, hay quien nos ha dicho que podríamos tener otras vías y que sea el propio departamento directamente quien lo haga. No podemos hacer nada sin el consentimiento de las artesanas. Finalmente, los propietarios de este tipo de derechos de propiedad intelectual colectiva son los pueblos indígenas, que son los autores de la riqueza que tienen, no solo las mochilas como técnicas, porque otros países pueden tener técnicas similares, sino los símbolos que llevan allí y lo que hay detrás de los grafismos que se encuentran en la cerámica, en el tejido e incluso en la piel de animales y humanos, que es lo que refleja todo ese sistema de comunicación huello. Gobernador, ¿viaja usted en las próximas horas a Bogotá al propósito de esta visita? Tengo diferentes gestiones en Bogotá. Tengo una citación del Congreso para el tema venezolano, tengo que hacer gestiones que tienen que ver en materia de pensionados, tengo también reuniones con inversionistas que están interesados en el departamento de La Guajira, es decir, las gestiones naturales de gobierno que nos toca semanalmente hacer en Bogotá para que aquí podamos traer resultados. Bueno, gobernador, éxitos y esperamos pues la visita de los empresarios, de los agricultores israelíes, de los ingenieros israelíes al finalizar esta semana. El viernes que llegan a la ciudad de Riohacha haremos un recorrido por la media y alta y yo espero traerlos a los medios una vez culminemos eso el día martes o miércoles. Un saludo a todos los ciudadanos de La Guajira. Un feliz día. Es el gobernador encargado de La Guajira, Wilder Guerra Curbelo. Se ha referido a diferentes aspectos que tienen que ver con la actualidad y el buen momento de relacionamiento por el que pasa el departamento de La Guajira. Relacionamiento con la nación y, por supuesto, con el mundo.